yo les quiero hablar un poco sobre el carácter que debe tener la verdadera iglesia. Esto que les voy a compartir, estamos basándonos en Mateo 5, 13 al 16, del capítulo 13, versículo 45 al 46 y de Hechos 14. La primera parte es que nosotros debemos de tener claridad de la gracia que hemos recibido del Padre, ¿verdad? Vamos a orar. Les pido que me acompañen. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo que permites que nuevamente estemos compartiendo esta palabra, Señor, con nuestros hermanos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que no sean palabras de hombre, Señor, que no sean palabras que surjan del intelecto, sino palabras que surjan de tu corazón, Señor. Palabras que provengan de tu espíritu, Señor, para que redargullas, para que confirmes, Señor, para que reafirmes a mis hermanos, para que sus vidas, Señor, alcancen el propósito para el cual tú les has alcanzado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a cada uno de ellos en función de lo que necesitan en este momento, Señor, en función de las necesidades y las circunstancias por las que estén pasando, Señor, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, Señor, y acercarse más a ti y hacer aquello que tú esperas. Padre, yo los bendigo en tu nombre y declaro que esta palabra es una palabra de vida que se asentará en sus corazones, Señor, y que hará que se peguen más a ti, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad en el nombre de Jesús. Entonces, les decía de que quizá una de las cosas más valiosas, o lo voy a decir de otra forma, cuando nosotros tenemos algo muy valioso que tenemos, ¿verdad? Que pueden ser personas o pueden ser objetos, ¿verdad? Pensémoslo así, ¿verdad? No estoy diciendo que esa sea una realidad para todos, pero pensémoslo así, ¿verdad? Que pueden ser personas, lo más valioso, u objetos o propiedades, etcétera. ¿Dónde está realmente nuestro corazón y nuestro interés? Si no es en esas cosas que nosotros consideramos valiosas, ¿verdad? Sin embargo, miren, pues de acuerdo con la palabra, nosotros hemos recibido una gracia del Padre. Y esa gracia que recibimos del Padre, deberíamos realmente de verla como lo más valioso que nosotros tenemos, ¿verdad? De tal cuenta que en la palabra, en los evangelios, el Señor Jesús nos dice en Mateo 13, capítulo 13 al 45, hablando de la parábola de la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí podemos ver en esta parábola que el Señor está usando la situación de un mercader que busca buenas perlas, ¿verdad? O sea, es alguien que conoce, que busca algo valioso. Nosotros quizá en algún tiempo, tal vez quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahorita en Guatemala nos encontramos en una situación en la que pues está complicado, ¿verdad? O sea, porque por un lado, digamos, tenemos algo que se conoce, pero que ya sabemos que cómo es la cosa. Y por el otro lado, la otra opción, pues no se conoce, pero no, o sea, como todos ofrecen al principio, ¿verdad? Y nadie cumple al final. Entonces está complicado, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que no queremos, pero realmente no sabemos cuál de las dos opciones sea lo mejor. Qué complicado, ¿ah? Pero en este caso, este mercader sí sabía exactamente qué era lo que buscaba. Y él estaba buscando buenas perlas, ¿verdad? Buenas perlas. ¿Y qué es lo que ocurre en el siguiente versículo, que está en el 46? El Señor Jesús nos sigue hablando, ¿verdad? Dice que habiendo hallado ese mercader, esa perla preciosa, eso valioso que él andaba buscando, ¿verdad? Porque la perla preciosa es la figura del reino de los cielos o de la gracia que recibimos del Padre, ¿verdad? El mercader se da cuenta que lo que él tiene enfrente es algo muy valioso y muy precioso. ¿Y qué es lo que hace? Vende todo y va y la compra. O sea,
Yo no sé si usted logra entender, digamos, en este contexto, lo valiosísimo que es la gracia que recibimos del Padre, ¿verdad? Y nosotros, digamos, cuando realmente llegamos a ese entendimiento, estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos, todo lo que consideramos valioso, así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora todo lo considero como basura, a causa de que he recibido algo muy valioso, porque esta gracia que nosotros recibimos del Padre no solo es algo que nos permite vivir bien, digamos, ahora, sino que también nos da salvación, nos da redención, nos da una promesa de vida eterna y de transformación, que vamos a ser transformados en ese momento, ¿verdad? Cuando llegue ese momento, ese día glorioso, ¿verdad? Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Y por eso es que esto es tan valioso, ¿verdad? Ahora, yo quiero seguir hablándole en este mismo sentido, cuando el Señor Jesús habla de que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y el Señor Jesús en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para que sea echada fuera y hollada por los hombres. Y después el Señor Jesús nos habla de que somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y aquí tenemos dos situaciones, ¿verdad? Una situación es que nos dicen, somos luz del mundo y estamos puestos en un lugar que está alto, en lo alto. Y por esa razón no nos podemos esconder, ¿verdad? O sea, la luz está puesta, de hecho, ¿verdad? Está puesta siempre en el techo, ¿verdad? Lo realmente importante es que la luz esté arriba para que alumbre, ¿verdad? Para que alumbre la oscuridad. Y en Mateo 5, del 15 al 16, dice, miren, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y en el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo aquí quisiera decir algo que después vamos a volver a recapitular. Ciertamente nuestra función en el reino, en el cuerpo de Cristo, no es lastimar a las personas. Yo estoy convencido de eso, no es lastimar a las personas. Pero tampoco nuestra función es seguirles alimentando una mentira o de que el pecado que están cometiendo o que no se están acercando al Padre no les va a afectar, ¿verdad? Pero aquí la palabra es categórica en decirnos cuál es la forma como nosotros debemos de alumbrar delante de los hombres. ¿Sabe cuál es la forma? A través de nuestras buenas obras. Pero para que una obra sea considerada buena, y de acuerdo con lo que dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos lo que dice es que nuestras obras son perfeccionadas a través de la fe que tenemos en nuestro Padre. Entonces, para que nosotros hagamos buenas obras, pues son obras, ¿verdad? Pero basadas en que nosotros le creamos al Padre. Eso es como que lo primordial. Y de esa forma, entonces, somos perfeccionados y somos aceptos. Yo no sé si usted se acuerda del pasaje de Caín y Abel, ¿verdad? Y ahí hay mucha discusión, digamos, qué era lo que pasaba, que, digamos, algunos dicen, ¿verdad? Ah, es que a Dios no le agradan las verduras, ¿verdad? Entonces le agrada solo la carne. Incluso hay algunos estudiosos que dicen que lo que ocurre es que culturalmente existía una pugna, digamos, entre los agricultores y los que se dedicaban a la crianza de ganado, ¿verdad? Y esa pugna se refleja en la Biblia. Y entonces, según ellos, dicen que la razón es esa. Ahora, ¿nosotros qué es lo que creemos respecto a eso? Yo, en lo personal, creo que la diferencia se basa en eso, porque no ha sido perfeccionada, la obra nunca fue perfeccionada de Caín, por lo tanto, nunca
se elevó, nunca fue agradable al Padre. Él hacía una obra de hacer un sacrificio de sus verduras, de las mejores verduras, por cierto, pero su corazón no estaba con el Padre, mientras que Abel sí. Pues casualmente eran ovejas, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a Hechos 14. Entonces yo les quiero hablar cuál es el carácter que deben de tener los hijos del Padre, ¿verdad? Entonces, lo primero es que nosotros debemos de tener un carácter de valentía. Pero esa valentía, yo no quiero que me confundan, ¿verdad? O sea, no quiero que piensen de que nosotros somos valientes porque, pues, como dice el dicho, ¿verdad? No somos machos, pero somos muchos. No es por eso, ¿verdad? Sino porque somos valientes porque nuestra confianza está puesta en nuestro Padre, que nuestro Padre tiene el control de todas las circunstancias. Esto es algo así como, no sé, pues si a usted le pasó en alguna oportunidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, y si yo tenía un amigo que era mucho más grande que todos, no me preocupaba, ¿verdad? Porque si alguien me decía o me amenazaba a alguien, pues ni siquiera se atrevían a decirme nada, porque el otro me defendía, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? Y esa es la confianza que nosotros tenemos puesta en nuestro Padre, ¿verdad? Cuando nosotros hemos creído en Él, hemos creído en lo que nos ha ofrecido, en sus promesas y que sus promesas se van a cumplir. Nosotros, pues, realmente somos valientes porque no tenemos temor de nada. Ahora, miremoslo en función de lo que primer viaje misionero, ¿verdad? Que de hecho es lo que habla del capítulo 13 al 14. Y Hechos 14:1 dice, aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y esto, por cierto, era Pablo y Bernabé. Y ellos fueron a esa sinagoga, pero ellos hablaron con denuedo ante la multitud, ¿verdad? Con valentía. Y asimismo ante otros, pues que eran griegos que no eran judíos, ¿verdad? Y dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué hubiera pasado, digamos, bajo otras circunstancias? Probablemente si de repente nosotros damos una palabra, decimos algo y de repente alguien se levanta y nos dice, oh, estás hablando cosas que no son correctas o cosas que no son, probablemente nos cohibimos, ¿verdad? Y estos hermanos no es que salieron huyendo, ¿verdad? Más bien, mire lo que dice en el 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. O sea, hicieron totalmente lo contrario a lo que esperaban los que estaban tratando de sacarlos, ¿verdad? Se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor. Y por eso es que yo digo, ¿verdad? Es una valentía la que nosotros debemos de tener. Nuestro carácter debe ser un carácter valiente, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque nosotros estamos confiando en el Padre, ¿verdad? Y el Padre, de acuerdo con lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? El que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Mire qué es lo que dice después, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y esa es una forma como el Padre testifica a través de esos milagros, de esas señales, de que nosotros estamos alineados con su voluntad. Por cierto que ese era un tema que yo quería también hacer una acotación, ¿verdad? Porque me recuerdo que leíamos, creo que era Pedro el que estaba encarcelado, ¿verdad? Y los hermanos estaban orando. Y eso me puso a pensar a mí. O sea, para que se manifieste el poder de Dios, para que se manifiesten las señales y los prodigios y los milagros, ¿verdad? Que a nosotros nos gustaría ver, que a nosotros necesitamos. ¿Qué se necesita para que eso ocurra? ¿Verdad? Y si se da cuenta es bien sencillo, porque, bueno, yo digo sencillo, ¿verdad? Pero pensémoslo así, ¿verdad? Se necesita que nosotros estemos haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Y que cuando oremos pidiendo que se cumpla la voluntad del Padre. Cuando esas dos cosas se juntan, se unen, pasan las señales, los prodigios, los milagros. Porque ciertamente el propósito del Padre, la voluntad del Padre no era que Pablo se muriera, ¿verdad? Que lo mataran,
sino que él tenía que cumplir con un mandato, con un propósito por el cual fue llamado. La pregunta es, para nosotros, ¿cuál es ese llamado? Para nosotros, ¿cuál es ese propósito? Entonces, realmente cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, estamos dentro de la voluntad del Padre, no importa las circunstancias que se muevan alrededor. Y cuando nosotros oramos pidiendo que se manifieste esa voluntad del Padre, se van a crear los milagros, los prodigios y las señales. Qué bonito, ¿no? Pero sigamos acá en Hechos 14. La segunda característica que encontramos en el capítulo 14 es que es la persistencia, ¿verdad? Y esa persistencia es que se debe al hecho de que nosotros entendemos que somos sal y somos luz del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que somos sal y luz del mundo, tenemos una obligación de llevar a nuestro prójimo en el camino y la dirección correcta. Y acá lo que ocurre es que, bueno, hay dos formas, ¿verdad? Pero, digamos, hay una forma como lo hacía la Inquisición, ¿verdad? O sea, confiese, la matamos, pero por lo menos se salva su alma, ¿verdad? Esa es una forma, pero no es tan agradable, ¿verdad? Y la otra forma, pues, es haciéndola en amor, ¿verdad? Así como el pasaje de la luz del mundo, porque cuando el Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, pero ¿cómo vamos a alumbrar? A través de nuestras buenas obras, ¿verdad? ¿Verdad? A través de las cosas que hacemos, y las cosas que hacemos basadas en que nosotros tenemos la confianza puesta en nuestro Padre. Entonces eso le sirve de testimonio a los que están allá afuera y se dan cuenta de que es mejor estar adentro. Y por lo tanto son cambiados y transformados por esa situación. Ahora miremoslo, 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. En el 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y a eso me refiero yo con ser persistentes, ¿verdad? Porque ellos sabían que tenían un llamado, un mandato, ¿verdad? Y seguían insistiendo en llevar ese evangelio, en llevar esa luz, en ser la luz para aquellos que no la tenían, ¿verdad? Nosotros tenemos dones y talentos que hemos recibido de nuestro Padre. Hechos 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y en el 9 al 10 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Este era Pablo el que le estaba diciendo al cojo, ¿verdad? Y el cojo saltó y anduvo. De acuerdo con la palabra, ¿verdad? Ahora, mira esta situación. O sea, aquí había un don de sanidad que tenía Pablo, ¿verdad? Pero ese don de sanidad era una manifestación del Padre para que la gente conociera sus obras, para que conociera y fuera de testimonio para ellos. Ahora mire esta siguiente sección. Y yo le puse ahí que nosotros, nuestro carácter de hijo es que no andamos en búsqueda de gloria ni de grandeza personal. Mire qué le pasó a Pablo, dice en el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y aquí nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que estaban idolatrándolos. De hecho, yo me pongo a pensar, ¿yo cómo reaccionaría, verdad? ¿Cómo reaccionaría cuando alguien dice algo bueno o algo malo de mí? ¿Verdad? Porque quizá el hecho de que la gente diga cosas buenas o cosas malas de uno no es el problema. El problema realmente es cómo nosotros lo recibimos, ¿verdad? Cómo nosotros actuamos respecto a eso. Pero mire qué es lo que ocurre con los hermanos.
A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificio. O sea, los estaban endiosando, ¿ah? Los estaban endiosando. Ahora, no quiero tirar pedradas, pero miren, hermanos, realmente hay ministerios donde están endiosando a toda esa gente, ¿va? Realmente ese no es el carácter que nosotros como hijos del Padre debemos de tener, porque nosotros sabemos que esa manifestación de dones, de milagros, de señales, de prodigios, no son para nuestro beneficio, sino es parte de lo que nosotros hemos sido enviados a hacer, ¿verdad? Para demostrar el poder del Padre, para que la gente crea, para que la gente realmente sea alcanzada y llegue ante Él, ¿verdad? Ahora mire qué es lo que ocurre. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y en el 15 dice, y diciendo, Bernabé y Pablo, ¿verdad? Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En el 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. Y en el 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y eso, pues, en cierta forma está bien, ¿verdad? Porque, digamos, uno no puede obligar a la gente que no haga algo, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, o sea, el hecho de que hablen bien o mal de nosotros no es el problema, ¿verdad? El problema es cómo nosotros lo recibimos y lo procesamos. Y nosotros sí debemos de ser categóricos, perdón, de saber que no somos nosotros, sino que nosotros damos testimonio de nuestro Padre, ¿verdad? Que es la razón por la que estamos acá, ¿verdad? Y a pesar de estas situaciones que son difíciles, que algunas situaciones se pueden volver difíciles, ¿verdad? Y que tenemos que enfrentar, como le pasó a Pablo, a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? En el 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Si se recuerdan en el capítulo 13, de Antioquía y de Iconio iban huyendo los hermanos, ¿verdad? Que ahí los echaron. Y de ahí se vinieron estos amigos, ¿verdad? Y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraba afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y podemos ver que a pesar de eso, Pablo continuaba firme hasta alcanzar ese propósito. Y eso también nos habla a nosotros, ¿verdad? Que debemos de continuar firmes hasta que alcancemos el propósito, porque ese propósito es la razón por la que hemos sido alcanzados. Quizá nosotros en este momento no estamos claros de cuál es ese propósito que el Padre tiene, ¿verdad? Pero eso es lo que quizá debemos orar, quizá eso es lo que debemos de pedir, que el Padre nos haga manifiesto cuál es el propósito por el cual fui alcanzado. Hechos 14:20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y en el 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es necesario, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo entendamos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque, mira hermano, si nosotros estamos
en el mundo, la única forma en la que no vamos a tener tribulaciones es que hagamos las mismas cosas que hace el mundo, ¿verdad? Si nosotros básicamente nos volvemos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de nuestro Padre. Y si nos volvemos amigos de nuestro Padre, automáticamente nos volvemos enemigos del mundo. O sea, no hay un punto intermedio, no hay un punto en el que digamos yo puedo quedar bien con ambos lados, ¿verdad? No hay punto intermedio. Y aquí Pablo lo dice así, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Yo sé que a veces nosotros usamos esa expresión, ¿va? Que Dios te ayude. Te encomiendo a la gracia de Dios, ¿verdad? Y lo tomamos así como que es algo así muy chistoso, ¿va? Pero realmente no. Miren, cuando nosotros tenemos esta claridad, porque los hermanos ahí corrían riesgo de que los mataran, ¿verdad? Sin embargo, esa gracia del Padre que recibimos nos guarda, ¿verdad? Y nos ayuda a que nosotros avancemos a través de esas situaciones difíciles y podamos alcanzar el propósito, ¿verdad? Que eso quizá es lo más importante de entender en la vida de cada uno, ¿verdad? Y pues lógicamente el propósito que cada uno tiene es diferente. Yo no sé cuál sea el propósito de ustedes, ¿verdad? Yo estoy trabajando en el propósito, en alcanzar ese propósito que el Padre puso en mi corazón. Y yo, pues, sí, tal vez les exhortaría que es necesario que pidan que se revele ese propósito en ustedes. Porque cuando existe esa claridad, cuando existe esa convicción propia, no porque me lo dijo el pastor, no porque me lo dijo un profeta, sino yo estoy convencido de que ese es mi propósito. Nadie me va a apartar de ese camino, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando acá con Pablo y Bernabé. Y eso es lo que debería de pasar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que entonces se cumpla la voluntad del Padre en donde estemos, ¿verdad? En nuestra congregación, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, no sé, donde estemos, ¿verdad? Y al final, digamos, vamos a ser una fuente de inspiración, ¿verdad? Y un testimonio vivo del poder que nuestro Padre tiene. Aquí ya casi vamos a concluir. En el 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y en el 28 dice, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú confirmes tus palabras, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el corazón de cada uno de aquellos que nos escuchan por cualquier medio, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Que permitas que cada uno de ellos se acerque a ti con un corazón sincero, Señor. Que te busque, no por lo que tú puedas ofrecer, Señor, sino porque sus corazones se han vuelto hacia ti, Señor. Porque sus vidas, Señor, quieren ser rendidas a ti, Señor. Y quieren hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendecimos a todas las congregaciones, Señor. Y gracias por el tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.